Salude a 2 o 3 hermanos a su alrededor. Dele un abrazo afectuoso a alguien. Comparte el amor de Jesús con alguien. Gloria al Señor. Te damos gloria y honra, Jesús. Te damos gloria y honra, Jesús. Gracias, mi Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Gloria al Señor. Invito a que tome su lugar. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Quiero que me acompañe, por favor, a la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el verso 2, por favor. ¿Está listo para la palabra? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Recuerda, esta carta fue dirigida a la iglesia en Tesalónica, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección: seguir a Dios, servir a Dios, amar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Es una elección que usted y yo tomamos. ¿Cuántos están aquí? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia misma estaba dando testimonio de la palabra de Dios. Verso 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir, diga conmigo, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia de Tesalónica, mi amado, una de las iglesias más fuertes del ministerio del apóstol Pablo, una iglesia que sin duda se convirtió en un ejemplo, en un modelo para muchas otras iglesias en su tiempo y también para nosotros en el tiempo en el cual usted y yo nos encontramos. Una iglesia que, como dice al principio de la carta, tenía una gran fe, trabajaba fuerte por amor a Dios y eran constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto los hacía a ellos, mis amados, ser una iglesia de servicio, una iglesia de entrega. Diga conmigo, una iglesia de servicio, una iglesia de entrega, una iglesia que trabajaba, una iglesia que cooperaba en los planes y en los propósitos eternos de Dios en la tierra. Qué maravilloso es, mi amado hermano, que Dios puede encontrar en la tierra iglesias como esta. ¿Cuántos lo creen? Qué maravilloso es que Dios pueda encontrar en la tierra iglesias que lo sirven, que lo aman, que trabajan fuerte, que se esfuerzan en establecer la voluntad de Dios y en llevar la palabra de Dios a todo lugar. Hoy yo quiero hablar, mis hermanos, de una iglesia con un corazón de servicio. Diga conmigo, una iglesia
con un corazón de servicio. Cuando la iglesia deja de servir, mi amado hermano, se seca. Todo cristiano, y escuche bien lo que yo voy a decir ahora, todo cristiano que deja de servir, se seca. ¿Sabes cuál es la única garantía de que el aceite de la unción, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la influencia de Dios en el corazón sea continua y sea constante? Que usted dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Esa es la única forma en la cual usted puede mantener este aceite del Espíritu Santo fresco en su vida y en su corazón. Que usted tome esta decisión de ser un siervo o una sierva de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Entonces, es bien interesante cómo esta iglesia, que por cierto no era una iglesia muy longeva, mi amado hermano, y esto es tremendo. Usted no crea que la iglesia en Tesalónica era una iglesia muy longeva, era una iglesia con una gran trayectoria, con una gran historia, con muchos años detrás de ella. No, era una iglesia joven, era una iglesia que no tenía mucho tiempo de haber sido, de haber nacido, de haber sido edificada, de haber sido levantada por Jesús y por el apóstol Pablo. Era una iglesia joven, pero era una iglesia pujante, era una iglesia vigorosa y, como ya lo dijimos, una iglesia trabajadora, llena con un espíritu de servicio. Y hay algo bien interesante que yo quiero tocar aquí relacionado con esta iglesia. Todo encuentro, escuche bien, con el poder de Dios, todo encuentro con nuestro Señor Jesucristo, todo encuentro real con nuestro Padre eterno, activa en la vida de cada uno de nosotros un deseo poderoso por servirlo. Escuche, ¿usted se acuerda del encuentro que tuvo Pablo camino a Damasco en el desierto, cuando él iba con cartas de los principales sacerdotes para prender a todos aquellos que estuvieran predicando el evangelio de Jesucristo? Y cómo mientras él iba en esa encomienda, dice la palabra de Dios que le rodeó una luz como un resplandor mucho más fuerte que el resplandor del sol. Y entonces él se cayó del caballo en el que viajaba y entonces escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es bien interesante, mi amado hermano, que Pablo dijo dos cosas: ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Se da cuenta? Pablo dijo después de este encuentro: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Primero el conocer a Jesús y después el deseo de servirlo. Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero es interesante que aún el mismo día, en el mismo momento, mi hermano, que el apóstol Pablo tiene esta poderosa experiencia con el Señor Jesús, inmediatamente surge en él un deseo por servir a aquel a quien él estaba experimentando en ese momento. Yo quiero decirle algo, mi amado hermano. Toda persona que ha tenido una genuina experiencia de salvación por medio de Jesús tiene como evidencia tres cosas que son y deben ser evidentes. Escuche bien. Toda persona que ha tenido una genuina experiencia de salvación tiene tres evidencias. Número uno, adquiere una poderosa conciencia de Dios. Una persona que ha tenido una genuina experiencia de salvación, lo primero que él experimenta es una poderosa conciencia de Dios. Aquel Dios mitológico, o aquel Dios de la religión, o aquel Dios legendario, o aquel Dios, gloria al Señor, de la tradición, de repente para esta persona se hace total y absolutamente, innegablemente real. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Este Dios que habíamos oído o habíamos conocido de oídas, se vuelve una real y poderosa realidad. Ahora, lo segundo que esta persona que ha tenido una genuina experiencia de salvación experimenta en su vida como evidencia es un amor sobrenatural por sus hermanos creyentes.
Pablo le dijo a los tesalonicenses: el amor que se tienen los unos a los otros, dijo. Mire, mi hermano, un amor sobrenatural por nuestros hermanos creyentes, por aquellos que también como nosotros han creído en el Señor Jesucristo y han tenido esta genuina experiencia de salvación. Hay una conexión sobrenatural, hay un amor que solamente puede proceder de Dios y del Espíritu Santo, que nosotros experimentamos por nuestros hermanos en Cristo. Esto es siempre así. Siempre un cristiano o una persona, que ha tenido una genuina experiencia de salvación experimentará un amor sobrenatural por sus hermanos creyentes. Y número 3, toda persona que ha tenido una genuina experiencia de salvación tiene como evidencia un deseo apasionado por servir a Jesús. Diga: un deseo apasionado por servir a Jesús. El que ha tenido una experiencia real con Dios, mi hermano, quiere servirlo inmediatamente. Inmediatamente. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo llegué a la iglesia y yo tenía un deseo por hacer algo para Dios. Claro, yo aprovechaba para hablarle la palabra a todo aquel que podía a mi alrededor, pero también siendo músico y viendo que en la iglesia había una necesidad de músicos, yo tenía este deseo, ¿verdad?, de servir al Señor en la música, en la gracia, en el don, en el talento que Él me había dado. Y entonces, claro, no me pusieron a tocar inmediatamente. Tuve que esperar un tiempo ahí sentado para conocer más a Dios, para conocer la visión, etcétera, etcétera. Y después de un tiempo comencé a servir al Señor en la música. Posterior a eso se fue despertando en mí un deseo por predicar más y más, por trabajar, por apoyar a mis pastores, mire, todo este espíritu de servicio, mi amado hermano, se apoderó literalmente de mí. ¿Cuántos están aquí? Este espíritu de servicio se apoderó literalmente de mí. Y empecé a servir prácticamente en todos lados. Y aquí está mi esposa, que no me deja mentir, porque cuando yo llegué a la iglesia, ella era la líder juvenil. Ella me vio desde que yo llegué a la iglesia como un bebito, mi amado hermano, hasta el día de hoy, que me ve como su gran amor, que es pastor además. Pero de verdad, y eso es algo que usted tiene que meditar, mi amado hermano, el espíritu de servicio se apoderó de mí, de la misma manera que se apodera de todos aquellos que tienen una genuina y profunda relación por Dios. Yo serví en todos lados, hice lo que nadie más quería hacer. Trabajé limpiando baños, trabajé, mi amado hermano, haciendo arreglos en el techo, poniendo piso, haciendo mezcla. ¿Qué no hice yo, mi amado hermano? Muchas personas cuando llegan a la iglesia ven a un pastor, a un predicador en un púlpito después bueno, a la iglesia vamos a cumplir 12 años en unos días más. Pero no comenzamos así. Comenzamos sirviendo en lo poco, comenzamos trabajando en la obra de Dios, aún en las cosas más insignificantes que usted se imagina. Y Dios poco a poco comenzó a llevarnos a otras áreas. Y eso no significa que no podamos servir igual en cualquier área que se necesite en la iglesia. Hoy en día usted me puede ver aquí entre semana tranquilamente montado en una escalera, cambiando una lámpara, haciendo una instalación. No tengo ningún problema con eso, gloria a Dios. Yo comencé desde abajo y eso no me espanta. Ahora, yo me preguntaba, y esto es algo que yo quiero enseñarle a usted, ¿por qué experimentamos este deseo tan intenso por servir a Dios cuando verdaderamente hemos tenido una experiencia de salvación? Bueno, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 28, leemos algo bien interesante. Gloria a Dios. Hoy aprendí algunas cosas importantes de la deidad que me gustaría poco más adelante compartir con usted. Pero hoy voy a ver un punto específicamente. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre, escuche esto, mi hermano, escuche esto, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Diga: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
Dice, y para dar su vida en rescate por muchos. No solamente vino a servir, Él estuvo dispuesto aún a dar su propia vida en rescate por muchos. Ahora, escuche bien esto, porque esto me bendice muchísimo. La naturaleza del Hijo de Dios le impelía a Él a servir. Jesús comenzó, mi amado hermano, con este deseo intenso de servir al prójimo, de servir la humanidad, de servir a sus hermanos judíos, de servir a todas las personas que Él podía a su alrededor. Él sirvió en primer lugar a su Padre Celestial, y como consecuencia o como resultado, Él también sirvió a la humanidad. Sirvió a su Padre en obediencia, en amor, en sujeción, pero también sirvió a la humanidad. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2 verso 7 que Él se despojó a sí mismo de su posesión de deidad, de su posición como Dios. Dice, se despojó a sí mismo tomando, oiga esto, la forma de siervo. Dile a tu hermano de al lado, toma la forma de siervo, gloria al Señor. Dice, hecho semejante a los hombres, porque es a nosotros los hombres a quienes ahora también se nos ha dado la gran comisión, la gran oportunidad de servir al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Ahora, usted se da cuenta, el Hijo del Hombre no vino para servir, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y luego leemos que, gloria al Señor, Él se despojó a sí mismo de su posición para tomar la forma de un siervo. Ahora, vemos aquí a Jesús como un siervo. Diga, Jesús como un siervo. Bueno, quiero decirle, mi hermano, que Jesús como un siervo se mete dentro de cada uno de nosotros cuando usted y yo nacemos de nuevo. Es decir, usted y yo hemos sido inyectados con el Espíritu de Jesucristo, y este Espíritu de Jesucristo no solamente es un espíritu de poder. Este Espíritu de Jesucristo es también un espíritu de servicio. Ese mismo Jesús que vino a servir, ese mismo Jesús que se despojó desde el trono de su deidad y de su posición como Dios en lo más alto de la eternidad y de la gloria, para tomar la forma de un siervo humano. Ese es el mismo Jesús que se mete dentro de cada uno de nosotros, y esa es una de las razones por las cuales usted y yo tenemos este deseo de servir a Dios con todo nuestro corazón. Gloria al Señor. Ahora, nuestro deseo de servir también viene porque servir es una expresión de amor. Diga conmigo, servir es una expresión de amor. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted y yo no solamente hemos recibido el Espíritu de Jesús, que es un espíritu de servicio, sino que también hemos recibido el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y servir, mi hermano, es una expresión de amor. Gálatas capítulo 5 verso 13, gloria al Señor. Gálatas capítulo 5 verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, escuche, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o que no usemos esta libertad que hemos recibido de parte de Dios como una oportunidad para seguir satisfaciendo los deseos bajos de nuestra naturaleza humana, sino más bien, escuche, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Servir es una expresión de amor. Si hay amor de Dios en usted, mi amado hermano, servir para usted no será una opción. Y no porque alguien lo obliga, no, porque usted tiene este deseo, porque el amor de Dios lo impulsa a servir. Servir, repito, es una expresión de amor. Servimos a nuestro prójimo, servimos a toda persona que tengamos oportunidad, servimos a Dios,
servimos a nuestros líderes espirituales, servimos a nuestros familiares, servimos a nuestros hermanos, servimos a los necesitados. Hello, lo que vamos a hacer el 15 de diciembre, gloria a Dios, Navidad en las calles. Servimos a los necesitados, servimos a aquellos que no tienen cómo recompensarnos, aquellos que no tienen cómo pagarnos. Sin embargo, dice la palabra del Señor que el que está en el cielo, gloria a Dios, es el que nos recompensa. Pero todo esto lo hacemos ¿por qué? Todo esto lo hacemos ¿por qué? La motivación, escuche bien, más alta del servicio es el amor. Dile a tu hermano, la motivación más alta del servicio es el amor. Si tú sirves porque sientes una obligación o porque sientes una presión sobre ti, quiero decirte, mi hermano, necesitas meterte con Dios y conocer más a Dios para que el amor de Dios se te revele. Porque servir es una de las más altas expresiones de amor. Nuestro Dios es amor. Vea, cuando Cristo se hizo hombre, ¿por qué fue? De tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí estaba el amor del Padre, gloria a Dios. Ahora que usted y yo hemos sido nuevamente injertados en Jesucristo, esa misma imagen, ese mismo amor es ahora también nuestra esencia. Y Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo en esto del servicio. No puedo tomar a alguien mejor en la Biblia para hablar acerca del servicio. No puedo tomar a nadie mejor, porque Jesucristo nos mostró claramente cómo su amor por nosotros se expresó en servicio, cómo su amor por la humanidad se expresó en servir la humanidad, cómo su amor por sus hermanos judíos se expresó en servirlos a ellos. Gloria al Señor. Y de la misma manera nosotros podemos expresar el amor de Dios cuando servimos. Y escuche bien, y sin servir no podemos expresar el amor de Dios. Escuche bien, tú puedes servir sin amar. Porque una persona, un empleado, una persona que atiende específicamente clientes, por ejemplo, una persona que trabaja en un restaurante como mesero, está sirviendo a la gente, pero lo hace por un cheque, no lo hace porque los ama. Es más, en algunas ocasiones los aborrece porque son malos clientes. Tú puedes servir sin amar, pero si tú amas, no hay manera, mi amado hermano, de que no sirvas. No hay forma. Si tú amas, si el amor de Dios está en ti, no hay manera de que tú no lo vayas a manifestar sirviendo a otros. Ahora escuche bien. En Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 43. Escuche bien, este verso está tremendo. Pero no será así entre vosotros. Él está hablando de cómo en la tierra los que están en los más altos cargos y en las más altas posiciones se enseñorean de todos los demás. Y Jesús dice: esto no va a ser así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Oyó eso? El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Cuántos quieren ser el primero? Como 3. Escuche bien, Jesucristo enseñó una de las cosas más sorprendentes acerca del reino de Dios. Parece que en el reino de Dios el sistema de valores está invertido. El que se humilla es exaltado. El que se exalta es humillado. El que se enseñorea es el de abajo. El que sirve es el de arriba. ¿Se da cuenta? El sistema de valores en el reino de Dios está como invertido, porque en el reino de Dios las cosas no se miran con el mismo lente. Dios no mira en el reino de Dios las cosas con el mismo lente como las mira el mundo. En el mundo los que sirven son tenidos de baja estima. Y es más, escuche bien, no, todavía no me bajo. Escuche bien,
Mucha gente, aún siendo cristianos, tiene esta pequeña repulsión a servir, especialmente en tareas que son muy insignificantes o que quizá le parezcan un poco denigrantes. Hay personas que aún siendo cristianos muchas veces sienten todavía como que es que esto no es para mí, es que yo no debería estar aquí limpiando el baño el domingo, yo debería estar allá predicando en el púlpito. Eso pasa, mi hermano, usted no crea, sí pasa. En el mundo tenemos a los que sirven, o el mundo tiene a los que sirven como de baja estima. Lo mira hacia abajo. En el reino de Dios no es así. Hay gente en el mundo que considera degradante y poca cosa servir. Muchas personas creen que si su posición es la de un servidor, entonces lo que hacen no es importante y se avergüenzan. Yo le dije hace un momento, yo no comencé predicando, ni comencé siendo pastor, ni comencé siendo líder de nada, ni de las gallinas. Sonría, Cristo le ama. Yo comencé haciendo pequeñas cosas. Vuelve con tu hermano y dile: pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Haciendo el aseo. Yo llegué a tener las llaves de la iglesia porque abría para hacer el aseo. Es probable que si hoy usted le da las llaves a alguien se ofenda. Si le da el micrófono, el pastor sí me valora. Y si le doy una escoba, oiga, alguna gente está muy seria, como que está sintiendo que el Espíritu Santo le está hablando. Mi pastor tiene un dicho: el que es fiel en la escoba, en el púlpito lo pondré. En serio, mi hermano, en serio, eso siempre nos decía él. El que sea fiel en la escoba, decía él, en el púlpito lo voy a poner. Pero se considera como degradante y poca cosa servir. Pero en el reino de Dios, escuche bien, las personas más importantes y de mayor rango son aquellas que están dispuestas a servir. Dile a tu hermano: ¿tú estás dispuesto a servir? Gloria al Señor. Oiga, ¿usted está dispuesto a ensuciarse las manos? Gloria a Dios. ¿Usted está dispuesto a mancharse los zapatos, los tenis? ¿Usted está dispuesto a que se le rompa el pantalón? ¿Usted está dispuesto a oler mal? ¿Usted está dispuesto a sudar, a que se le caiga el gel, a que se le corra la pintura? Gloria a Dios, gastándose, sudando para Dios y para su reino, mi amado hermano, porque escuche bien, esta es la actitud que deberíamos de tener todos aquellos que hemos sido comprados por el precio de la sangre de Cristo. Hemos sido comprados cuando no merecíamos nada absolutamente de Dios. En el reino de Dios, escuche, las personas más importantes y de mayor rango son aquellas que están dispuestas a servir. Los que sirven a Dios y a sus hermanos son considerados con alto grado de honor y serán recompensados grandemente. Yo le he contado la historia de este gran evangelista en una ciudad que estuvo predicando durante una semana. Miles de personas se salvaron. Un ministerio grande, exponencial, un ministerio que era reconocido a nivel mundial, y el hombre predicaba la palabra, la gente se sanaba, las multitudes caían rendidas a los pies de Cristo. Y entonces él un día regresa cansado de la jornada de la reunión a su hotel, y le toca encontrarse con un botones en el elevador, un botones del hotel, los que llevan las maletas a los cuartos. Y entonces cuando el predicador entra al elevador y el joven ve al predicador, se le abren los ojos así y le dice: wow, qué tremenda bendición, le dice, conocerte, no lo puedo creer que yo te pueda conocer, yo te admiro, yo soy cristiano, yo veo todo lo que Dios hace a través de ti. Y entonces dice, el joven le comenta: y desde que supe que ibas a venir a mi ciudad, yo comencé a interceder por ti.
Yo comencé a interceder que Dios te usara, que Dios te diera su gracia, su poder, que el Espíritu Santo cayera sobre ti. Y entonces el predicador, que venía un poco cansado y fastidiado de la reunión, dice: amén, amén, gracias hermanito. Viendo los números. Y el Espíritu Santo le dice ahí por adentro: en el reino de Dios, Él te va a gobernar a ti. En serio, mi amado hermano. Y eso es bíblico, usted lo puede leer, que aún en el reino de Dios habrá jerarquías. Usted no ha leído eso, mi hermano, lea su Biblia. Hay gente que tendrá más alto grado de honor y recompensa. Gloria a Dios, yo quiero llegar aunque sea de panzazo. Pero la palabra de Dios habla de recompensas y habla de lugares y de jerarquías en el reino de Dios. Vea, el deseo de servir viene desde esta naturaleza espiritual. Cuando usted tiene una naturaleza espiritual activa, usted va a tener un deseo de servir. Usted quiere hacer algo para Dios, usted quiere servir en algo, cooperar en algo, invertir parte de su vida en algo, aún parte de su tiempo o de su dinero en su obra y en sus planes. Por eso es que vemos luego a tantas personas que tienen el deseo de ser tomadas en cuenta, ya sea en la iglesia o en algún tipo de ministerio, para servir y saciar ese deseo interior. Recuerde, en el reino de Dios servir es señal de un alto honor. En el reino de Dios el servidor es el que está primero. El servidor, el que sirve, el que tiene un corazón de servicio, gloria a Dios, él es el que es considerado grande. Por eso, mi amado hermano, yo siempre gloria al Señor, he tratado de que yo mismo no me crea nada de lo que Dios haga conmigo, lo que sea, o donde yo esté, donde yo predique, donde yo vaya. Porque al final de cuentas, usted y yo, si logramos hacer solo lo que se nos pidió, seremos siervos inútiles. Si nosotros solamente logramos hacer lo que se nos pidió, o aquello para lo que usted y yo fuimos creados, al final solamente vamos a alcanzar ese rango de siervos inútiles. Eso también está en la Biblia, porque alguna gente me mira como: ¿de dónde saca todo eso el pastor? Hay tanta gente que tiene el deseo de servir. No está mal que usted quiera servir, mi hermano. Y si usted no quiere servir, entonces probablemente usted tiene que meterse con Dios. Porque el deseo de servir, como ya se lo expliqué en estos 3 puntitos, es algo que debe emanar de manera natural de todo hijo de Dios. Servir, servir. Escuche. Es importante entonces que consideremos algunas cosas con relación a este deseo de servir a Dios, que nos van a ayudar a poder canalizar esta energía. Porque hay gente que tiene una energía que hay que canalizarla de una manera efectiva. Y escuche bien, quiero darle algunos tips, algunas cosas que yo aprendí en mi camino, que yo he aprendido. Sé que me falta mucho, sé que aún tengo que servir mucho, mi amado hermano, pero algunas cosas he aprendido y se las quiero compartir. ¿Cuántos quieren aprender en esta noche? Gloria a Dios. Escuche bien. En primer lugar, debemos entender esto: en la obra de Dios se requiere todo tipo de personas. Diga: todo tipo de personas. ¿Por qué? Se necesita todo tipo de personas para realizar distintos tipos de actividades o tareas. En el reino de Dios, mi amado hermano, hay mucho que hacer. Dile a tu hermano: en el reino de Dios hay mucho que hacer. Por eso es que se requiere de todo tipo de personas para realizar distintos tipos de actividades o tareas. Y claro, las personas tienen distintas habilidades o capacidades haciendo distintos tipos de cosas de acuerdo con la manera en que Dios diseñó a cada uno de nosotros. De acuerdo con la manera que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros. Tengo un problema, un asunto con una persona que quiere abrir una iglesia, pero yo percibo en mi corazón que esta persona no tiene un llamado a ser pastor, pero es muy bueno ayudando a sus pastores. Hello.
Escuche bien. Muchas veces, o en la mayor parte del tiempo, porque Dios siempre nos llama a estar bajo la autoridad de alguien, nosotros somos buenos en ese lugar. Y por causa de nuestra naturaleza, la humana, caída, corrompida, muchas veces hay un deseo de querer subir por encima de otros. Y hay gente que ha cometido el grave error, mi amado hermano, de querer ser primero cuando Dios lo llamó a ser segundo. Y hay gente que ha sido llamada, y yo, mire, mi amado hermano, yo no me considero primero. Si usted cree aquí que yo soy primero porque soy el pastor, no, porque yo también soy segundo, porque yo también estoy bajo autoridad y sirvo a otros hombres de Dios. Escuche esto, mi amado hermano. Aún a mi pastor, el que me entrenó, mi padre espiritual, siendo ahora que yo tengo ministerialmente un cargo de autoridad sobre él, lo sigo honrando y lo sigo sirviendo cada vez que puedo. Esto para mí es como un salvavidas, como una vacuna. Dile a tu hermano, vacúnate. ¿Contra qué, pastor? Contra la arrogancia, contra el orgullo, contra la soberbia, contra creer que usted ya llegó, contra creer que usted ya es, gloria a Dios, la última torta de la lonchería, gloria al Señor. Eso se nos tiene que quitar, eso se nos tiene que quitar. Alguien está aquí, gloria al Señor. Mire, mi amado hermano, usted y yo no somos los más importantes que Dios puede usar. Yo sé que hay muchos mejores que yo. Yo sé que hay muchos ministros mucho mejores que yo. Es más, yo sé que hay gente que ni son pastores y son mejores que yo. Sin embargo, Dios me llamó a ser pastor. Así es Él. Es probable que haya gente con mayor capacidad que yo para haber recibido la responsabilidad de ser director nacional del ministerio. Yo ni lo andaba buscando, y si me hubieran preguntado probablemente no lo hubiera querido. Pero nadie me preguntó. Solo me mandaron. Solo, gloria a Dios, acepté lo que Dios en su voluntad y mi autoridad espiritual, mi padre espiritual había determinado. Pero hay que entender esto. Hay distintos tipos de personas, porque hay distintos tipos de actividades, y estas personas tienen distintos tipos de habilidades o capacidades, haciendo distintos tipos de cosas de acuerdo con la manera en que Dios los diseñó. Y escuche bien, porque la realidad es que Dios no nos llamó a todos a ser pastores o predicadores de tiempo completo. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Dios no nos llamó a todos a ser apóstoles. Pablo hablaba acerca del cuerpo. ¿Somos todos orejas? ¿Somos todos ojos o todos nariz? No. Cada parte del cuerpo tiene una función específica y ocupa un lugar específico en el cuerpo, y su función es importante. Si yo dijera al pie, dijo Pablo, porque no eres mano, no eres del cuerpo, no será del cuerpo. Hasta mire, el dedo chiquito del pie, ese que cuando usted se pega ahí, que parece como que está ahí nomás, sin hacer nada, tiene mucho que ver con el balance de su cuerpo. Tiene que ver con el balance. Gloria al Señor. Dios no nos llamó a todos a ser apóstoles, evangelistas, profetas, los 5 ministerios de Efesios 4. Oiga, ay no, te metas ahí, Ricardo Arana. De repente llegó toda esta moda, gloria a Dios, de que los pastores se comenzaron a hacer todos apóstoles. Ya, el problema es que ahora ya casi no hay pastores, porque ya todos son apóstoles. Pero de repente yo veo aquel pastor, evangelista y profeta, y yo digo, wow, pastor, evangelista y profeta, y a veces doctor también. Yo, qué tremendo, gloria al Señor. Yo no quisiera hacer tanto, porque si con esto que tengo me cuesta tanto trabajo, imagine usted ahora siendo pastor, evangelista y profeta y doctor, conferencista internacional.
Oiga, tantos títulos, mi amado hermano. Mire, Pablo decía: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿No me oíste, iglesia? Lea las cartas de Pablo y él decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Pero vea, a veces él decía: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero siempre él se vio a sí mismo como un siervo de Dios. Dile a tu hermano: ¿qué tú te crees? Siervos de Dios. Dile a tu hermano, a tu hermana, dile: siervo de Dios, aleluya. Siervo de Dios. Vea, los 5 ministerios de Efesios 4 son ministerios de liderazgo y formación dentro del cuerpo de Cristo, diseñados por Dios para formar a los creyentes. La Biblia dice que son dones, dio dones a los hombres. Los 5 ministerios son dones de Dios a la iglesia. El propósito es, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, formar la iglesia, preparar la iglesia. Pero hay una infinidad de lugares, responsabilidades, tareas, encomiendas que se deben hacer y que se necesita gente para eso. La Biblia nos enseña claramente que hay otro tipo de funciones y ministerios. En 1 Corintios capítulo 12 verso 28 leemos lo siguiente, mi hermano. Dice 1 Corintios 12 28: y a unos puso Dios en la iglesia. Vea qué tremendo está esto. ¿Quién los puso? ¿Quién los puso? Oh, gloria a Dios. Primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero maestros. Vea, el pastor ni aparece ahí. ¿Dónde me dejaron a mí? Yo debería ir segundo por lo menos. No, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Claro, el pastor funge como un maestro. Luego los que hacen milagros, después los que sanan. Pero vea en esta lista a qué tipo de personas, con qué tipo de actividad ponen en esta lista. Los que ayudan. Diga: los que ayudan. Diga: los que ayudan. Diga: los que ayudan. Usted se acaba de dar cuenta que los que ayudan están en la misma lista de los apóstoles y de los profetas y de los que hacen milagros y de los que sanan. ¿Por qué usted cree que es? Porque ayudar es inferior, porque ayudar es más bajo, porque ayudar es más denigrante o más degradante. No, mi hermano, acabamos de ver que en el reino de Dios los que ayudan, los que sirven, son como el más importante. Y aquí los vemos exactamente en la misma lista de los más altos rangos jerárquicos desde el punto de vista humano o eclesiástico, a los que ayudan y a los que administran. Entre los que administran están los que organizan, por ejemplo, el tesorero, el que organiza los diáconos, el que organiza el evangelismo, el que organiza todo este tipo de ministerios de administración dentro de la iglesia. Son lugares de liderazgo, pero principalmente estamos hablando de gente que ayuda o que sirve. Y luego dice ahí: los que tienen don de lenguas. Esto me impacta. Yo no sé si a usted le bendice, gloria a Dios, que estas personas, que somos cada uno de nosotros, los que ayudan, porque vea, ahí no hay ningún lugar dice pastores, que me tengan como los que ayudan, porque sí, yo estoy en México para ayudar a mi apóstol Nahum Rosario, gloria a Dios. Eso siempre lo digo cuando viajo a cualquier lugar. Pero hablando específicamente de la iglesia, se dice que Dios puso apóstoles, profetas, maestros. Y en medio de todo eso, Pablo nos habla de ministerios aparentemente desde el punto de vista humano, natural. Es más, nosotros cuando lo vemos como personas normales, se nos hace raro que eso esté en la lista, ¿cierto o no? Como que no encaja el asunto. Ahí debería de haber los que ven visiones, por ejemplo, los que tienen revelaciones del tercer cielo. No, dice los que ayudan. Desde el punto de vista natural, como que no encaja el asunto. Los que sirven y los que administran están en la misma lista, indicando que estos son tan importantes. Escuche bien, escúcheme bien. Silénciese todo el mundo. Usted se la pasó. Son tan importantes como los demás
dentro del plan y el propósito de Dios en la tierra. Y usted puede tener, mi amado hermano, escuche bien, una máquina con 999 engranes y le falta uno, y la máquina no va a funcionar. Tú puedes ser ese engrane que nos hace falta. Tú puedes ser ese engrane que le hace falta a Jesús. ¿Te has puesto a pensar en eso? Tú puedes ser ese engrane, mi amado hermano, que la iglesia necesita, que la obra necesita. Quizás no te veas así de importante. Vea qué importante es ese engrane. Nadie creía que es importante hasta que faltó. Y cuando faltó, entonces todo el mundo se dio cuenta de que ese engrane era importante y comenzaron a buscarlo. Y comenzaron a traer gente de aquí y de allá para tratar de resolver el problema, el conflicto. Y alguien dijo: lo que pasa es que falta un pequeño engrane. Y el dueño de la maquinaria dijo: pero un pequeño engrane, ahí hay engranes más grandes. Mira este engrane dorado, qué lindo está. Mira este engrane plateado, qué lindo, qué grande, qué importante se ve. Sí, muy bonitos. Pero este pequeño engrane, si no está ahí, la máquina no va a funcionar. Es importante, no es importante hasta la persona que se considere haciendo la tarea o labor más insignificante. Ahora, es importante que tú lo puedas ver así. Porque cuando yo estaba lavando baños, oh Padre, ayúdame, yo sabía, mi amado hermano, escúcheme bien, porque yo anduve con gente que no quería lavar baños. Y no crea ahora: ay, el pastor ya está buscando un equipo para lavar baños. No. Pero cuando yo lavaba baños, o cuando yo hacía tareas que aparentemente no eran dignas para alguna gente, yo sabía, mi amado hermano, yo quizá no tenía toda la revelación o el entendimiento, quizá no entendía lo que entiendo hoy, pero yo sabía que haciendo esa tarea insignificante con amor y pasión, yo estaba sirviendo a Jesús. Jesucristo dijo algo y yo lo creí con todo mi corazón: el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Y el que no puede ser fiel en las cosas más pequeñas, tampoco lo será en las cosas más grandes. Por eso le doy gracias a Dios por la escuela que Él me dio. A mí no me dio la escuela del seminario, ni la escuela del instituto, ni la escuela de... A mí me dio la escuela del servicio. ¿Cuántos quieren la escuela del servicio? Gloria al Señor. Pero mire la historia, ¿cuánta gente ha salido de ahí? Gloria a Dios, la obra de Dios. Escuche bien, mi hermano, escúcheme por favor. No solamente requiere de apóstoles y pastores. Es más, Dios no puede cumplir con su propósito en esta tierra solamente con apóstoles y pastores. Por eso es que Él ha creado a cada persona y la ha colocado dentro del cuerpo de Cristo para cumplir con una función específica y particular. Dios es tan minucioso, tan perfeccionista, tan detallista, mi amado hermano, que Dios ha diseñado a todo el cuerpo de tal manera que todos encontremos un lugar. En primer lugar, diga: que todos encontremos un lugar. Todos encontremos un lugar. Y segundo, de manera que todos, trabajando juntos, cooperando juntos, haciendo la voluntad juntos, sirviendo juntos, podamos cumplir con ese propósito y con esa visión en esta tierra. La obra de Dios, repito, no solamente requiere de apóstoles y pastores. La obra de Dios requiere muchos otros tipos de personas que tienen muchos otros tipos de dones, que cumplen con otro tipo de funciones y habilidades. Ahí es donde entran los que ayudan y los que administran. Que en estos dos grupos podemos, mi amado hermano, poner un montón de ramificaciones como usted no se imagina. Qué bendición
para el reino de Dios son los que ayudan. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Qué bendición para el reino de Dios son los que ayudan, los que administran. Los que interceden. Nadie los ve a los que interceden, porque el intercesor, mi amado hermano, tiene una función que se desempeña o se desarrolla en un lugar secreto, en la soledad de un cuarto, en la oscuridad de la madrugada, cuando no hay nadie que pueda aplaudir. No están encima de una plataforma como esta para que después de una poderosa y apasionada oración en la que su alma gloria a Dios, se estremeció al punto de las lágrimas para rogar a Dios por una petición, y que el pueblo se levantara y dijera: bravo, tremendo hombre o mujer de Dios. No, el intercesor está solo con Dios en un lugar que nadie ve. Pero ¿qué sería de la iglesia sin los intercesores? Y hoy en día es difícil encontrar intercesores, porque todos queremos predicar, todos queremos cantar, pero no todos queremos orar. Pero el que intercede, el que ayuda, el que administra. ¿Qué haríamos mi esposa y yo sin todos ustedes que nos ayudan, que trabajan, que se esfuerzan, que se desvelan, que vienen enfermos, ¿verdad, Mauricio? Que vienen con fiebre? ¿Qué sería la iglesia sin los que sirven? Nada, mi hermano. Nada, absolutamente. Los que comparten a Jesús en su trabajo, en las escuelas. A mí, cuando llegó el evangelio Cambia, se me hizo tan tremendo una de las frases que muchos de estos jóvenes que comenzaron a predicar en la palabra, que comenzaron a predicar en las calles, decían, venezolanos que llegaron a venir aquí, que decían: yo no necesito un púlpito para predicar a Cristo. Y decían: mi púlpito son las calles. ¿Qué sería sin los que comparten a Jesús en su trabajo, en su escuela, a su compañero, a su vecino? Gloria al Señor. Ahora, pastor, yo quiero servir y no sé cómo. Yo tampoco sabía. Alguien, o más bien muchas personas me han hecho esta pregunta muchas veces: es que yo quiero servir, pastor, pero yo no sé cómo, porque yo veo pues que como que ya hay mucha gente sirviendo, como que hacen falta más lugares de servicio, gloria a Dios. Pero la realidad es que existe mucha confusión en este respecto en aquellos que desean servir. Y no necesariamente se requiere, escuche bien, que la iglesia a la que yo pertenezco tenga un lugar para que yo pueda servir. Y siempre en la iglesia habrá un lugar para aquel que quiere servir de corazón. Alguien está aquí, gloria al Señor. Mire, en la iglesia, escuche bien, en la iglesia siempre habrá lugar para alguien que quiere servir. Siempre, siempre, siempre. Pero no necesariamente se requiere que la iglesia a la que yo pertenezco tenga un lugar para que yo pueda servir. Aunque cada ministerio que pueda existir esté presente en la iglesia, aún hay muchas otras cosas que requieren de nuestro servicio. ¿Cuántos creyentes creen que si no sirven en algo en la iglesia, entonces ya no hay nada más que hacer? Es que si yo no puedo ser diácono, pues entonces ya, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Esperar a que Cristo venga. Porque ya no puedo ser diácono. Yo veo que ya hay muchos diáconos y acabo de ver 3 o 4 hermanos nuevos. Me bajaron las posibilidades. No, mi hermano. ¿Cuántos creyentes creen que si no sirven en algo en la iglesia, entonces no hay nada más que hacer? Oiga, hay gente que dentro de la propia iglesia quiere ser el pastor cuando ya hay pastor.
esos son los que causan divisiones. Quiere ser pastor, pero no quiere ser el pastor de otra iglesia, quiere ser el pastor de esta, para demostrar que es mejor que el que está. Y probablemente lo sea, mi hermano, pero a esta Dios llamó a Ricardo Arana. Tú sirves a Dios cuando tú oras por tus hermanos. ¿Qué te parece eso? Tú sirves a Dios cuando tú oras por tu familia, porque Dios quiere más que tú que tu familia sea salva. Y cuando tú oras por tu familia, tú le ayudas a Dios para que esa familia pueda ser salva. Gloria a Dios. Tú sirves a Dios cuando oras por tus familiares inconversos y aún por tus vecinos. Tú sirves a Dios aún cuando oras e intercedes por tus líderes espirituales. Satanás sabe que si él puede atacar o destruir o dañar al pastor, dice, las ovejas serán dispersadas. Tú sirves a Dios, mi amado hermano, cuando ayudas a los pobres, cuando te dispones para ayudar a los pobres. Mire, y se da cuenta de que siempre hay gente como que tiene esta inclinación hacia la gente con necesidad. No todas las personas la tienen, pero hay gente que siente este amor, que como estos hermanos, mi hermano, que siempre andan recogiendo animales de la calle, por ejemplo. O sea, yo no siento eso, verdaderamente se lo digo. Yo no siento eso. Yo puedo amar una mascota, yo puedo amar un animal, pero yo no siento nada cuando yo veo un perro de la calle. Claro, obviamente tampoco soy un insensible si yo veo un perro atropellado. Yo no sé, o sea, hay cosas que te tocan, ¿no? Pero no me mueven mucho en realidad esas cosas. Pero hay gente que usted ve que es capaz de tener 15 perros en la casa. A todos los salvó, los rescató. Así también hay gente que ha recibido de parte de Dios una gracia natural para interceder, que le apasiona la intercesión, que no quiere, no está buscando un punto, no está buscando reconocimiento, no está buscando una plataforma, simplemente está buscando, gloria a Dios, que en el cielo su oración pueda ser oída para que en la tierra suceda algo a favor de alguien. Gloria a Dios. Tú sirves a Dios cuando ayudas a los pobres y a los necesitados, cuando les muestras el amor de Dios. Ahora, tú sirves a Dios cuando apoyas en las actividades de tu iglesia local. Amén. Gracias por aquel amén. Tú sirves a Dios cuando apoyas en las actividades de tu iglesia local, aun cuando el lugar que se requiera no tenga un reconocimiento o una plataforma. ¿Cuál lugar queda, pastor? Allá hay un lugar que nadie se quiere apuntar. Ese yo quiero, pastor. Diga, ay, discúlpeme, pero ya me acordé que siempre no voy a poder. No, mi hermano, tú sirves a Dios cuando apoyas en las actividades de tu iglesia, aun cuando el lugar que se requiera, o la función que se requiera, o la misión o el trabajo que se requiera no tenga un reconocimiento, una plataforma. Vea, si usted me conoce por algunos años, se habrá dado cuenta de que yo soy un poco despistado, y a veces no me acuerdo de agradecer a alguien o de felicitar a alguien. Oiga, yo comencé a dejar de felicitar a los hermanos por las redes sociales cuando la iglesia empezó a crecer, porque se me empezaban a enojar. Cuando la iglesia tenía 25 personas, era bien fácil felicitar a uno cada mes. Yo recuerdo que cuando empezamos la iglesia acá en el Oxxo, era un lugar donde teníamos 50 sillas. Mire, todos los cumpleaños los celebrábamos ahí. No había domingo que no hubiera bochinche ahí. Piñata en el estacionamiento, pastel en la iglesia. Yo recuerdo, porque yo hacía el aseo, y mi esposa y mi suegra, y llegábamos en la semana a hacer el aseo y estaba el pastel embarrado y el refresco tirado, y ahí es donde usted dice, ay, ¿por qué hago las fiestas en la iglesia? Pero yo le decía a la iglesia, cuando la iglesia crees que esto ya va a ser muy complicado, yo mandaba felicidades a mi hermano, felicidades a mi hermana, felicidades. Cuando la iglesia empezó a crecer, eso se volvió imposible, porque imagine usted quién va a recordar los cumpleaños de toda la gente, quién va a poder saludar de mano a todas las personas, quién va a poder
Es muy complicado, y a veces a mí se me olvida darle gracias a alguien, felicitar a alguien, reconocer a alguien. Ay, el pastor empezó la prédica y no felicitó al equipo de protocolo, que hicimos un trabajo extraordinario en la convención. Se me olvidó, pues. Hasta mi esposa después me regaña y me dice: no felicitaste a los hermanos. Y yo, se me olvidó. No es que no me importe, se me olvidó. Pero hey, aún lo que nadie te reconoce, Dios te lo reconoce. Dice la palabra de Dios que Dios no es injusto para olvidar todo el trabajo de amor y el servicio que le ha mostrado, que le han dado a su nombre, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los hermanos. Gloria al Señor. Mire, Dios ha diseñado un lugar específicamente, pero mire, a veces no lo descubrimos rápidamente. Mire, Dios nos ha creado, estoy terminando ya, de una manera particular. Dios es muy detallista, mi hermano. Dios no nos hizo como las tortillas. Dios no nos hizo en serie tampoco. Dios es muy detallista. Cada uno de nosotros ha sido diseñado y planeado por Dios para ocupar un lugar específico en el plan y en el propósito de Dios. Pero muchas veces es difícil descubrir específicamente ese lugar en particular. ¿Sabe cuál es el problema por el cual muchas personas no llegan a descubrir ese lugar en particular? Porque ellos están esperando a que simplemente aparezca de repente y entonces ya voy a empezar a hacer lo que Dios me llamó a hacer. No, mire, y esto es algo que yo veo como un principio. Usted no lo descubre así. Debería ser algo de plano muy sobrenatural. Pero la mayor parte de todos aquellos que descubren su lugar específico en el cuerpo de Cristo lo descubrieron sirviendo o estando dispuestos a servir en cualquier área donde se requería o se necesitaba. Sirviendo aquí, sirviendo allá, sirviendo acá, y de repente ¡pum! Se manifestó, se reveló algo, gloria al Señor, se activó en el corazón, o la gracia o el talento, la habilidad de la persona en un lugar en particular que antes no se había visto, y muchas veces la persona tampoco sabía que lo tenía. Pero sirviendo aquí, sirviendo acá, sirviendo allá. Cuando me preguntan a mí: pastor, ¿cómo hago para descubrir mi lugar en el cuerpo de Cristo? Prueba todo. No te detengas a servir en cualquier lugar. No tengas miedo de servir en las áreas más insignificantes o que no tienen mucho reconocimiento humano. Recuerde siempre, todo lo que hacemos en el reino de Dios, Dios lo ve y lo recompensa, aunque los hombres no lo puedan ver. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? Aleluya. Yo me he dado cuenta de algo. Ayúdame, Espíritu Santo, porque hay cosas puntuales que tengo que decir aquí. Todos quieren hacer algo grande para Dios. Todos los que quieren servir a Dios, de repente platico con personas que todos quieren hacer algo grande, algo grande, algo grande, algo grande. Pero la voluntad y el propósito de Dios no está formada solamente de cosas grandes. Está formada de todo tipo de cosas, con todo tipo de tamaños, con todo tipo de lugares. Gloria al Señor. La mayoría, escuche bien lo que yo voy a decir ahora. Escuche bien lo que yo voy a decir ahora. Escuche bien. El 90% de los cristianos en el mundo no están en las mega iglesias. Están en las iglesias pequeñas. Dígame algo. Ok, ¿oyó lo que acabo de decir? Estoy hablando de millones de cristianos en el mundo. El grosso de la mayoría de los cristianos, el 90% de los cristianos no están en las mega iglesias de 20,000, ni de 30,000, ni de 40,000, ni de 10,000, ni de 5,000. El 90% están en las iglesias pequeñas. ¿Quién tiene más fuerza? Dígame, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más fuerza? Las iglesias pequeñas.
son las que tienen la mayoría de los cristianos en todo el mundo. Ahora, no significa que nos tengamos que quedar pequeños, pero lo pequeño también ocupa un lugar en el plan de Dios. Ay, no me oíste lo que yo dije. Lo pequeño también ocupa un lugar en el plan de Dios. Todo lo queremos grande, pero ¿y qué? Si Dios quiere que tú seas así. Mire, mi amado hermano, yo lo que quiero es, y me gustaría tener una mega iglesia, me gustaría tener un local grande para 10,000 o 15,000 personas. Claro que me gustaría, ¿qué pastor no le gustaría? Pero escuche bien, estoy dispuesto a cambiar todo eso por simplemente al final de la carrera haber hecho exactamente lo que Dios me mandó a hacer, aunque nunca tuve una mega iglesia. Pero si yo al final hago exactamente lo que Dios me mandó a hacer, yo habré sido un triunfador. Yo quiero ser efectivo. Yo quiero ser efectivo. Entonces, meditemos en estas cosas, mi hermano, porque muchas personas están esperando algo grande, un avivamiento grande. Quiero ser un gran hombre de Dios. Quiero ser una gran mujer de Dios. Cuando al final, para Dios, ninguno es grande ni pequeño. Todos son iguales. Ay, Padre, eso lo va a despertar a las 3 de la mañana y se va a andar cayendo de la cama ahí. Todo principio es pequeño. ¿Cómo empieza un jugador de básquetbol de 2 metros 25 centímetros? Como el frijolito ese que está ahí en la barriga de Valeria. Felicidades, gloria a Dios. Así. Diga, todo principio es pequeño. Y aún la gente grande no comenzó grande. Ninguna iglesia grande comenzó grande. Ningún predicador grande comenzó grande. Ningún músico famoso comenzó famoso. Todos comenzaron exactamente en el mismo lugar, abajo, pequeños. Grandes avivamientos comenzaron en pequeños grupos de oración. Grandes ministros se levantaron en el mundo a consecuencia de la enseñanza de un humilde trabajador, una anciana ama de casa. Muchos de los predicadores más famosos de la historia se convirtieron a la voz de la predicación de un predicador anónimo y aparentemente insignificante. Andrés, por ejemplo, trajo a Pedro a Jesús. Y usted nunca oye carta de Andrés, el gran apóstol Andrés. Andrés caminó sobre el agua. No, usted casi no oye nada de Andrés. Sin embargo, fue Andrés el que agarró a Pedro, el gran apóstol Pedro. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Fue Andrés, diga Andrés. ¿Alguien quiere ser un Andrés para Jesús? Aleluya. Un Andrés que agarró a Pedro y le dijo: ven, te voy a presentar a alguien. Te presento a este señor que se llama Jesús y que viene de Nazaret. Y este Pedro que lo trajo Andrés. ¿Quién lo trajo? ¿Sabe? Necesitamos Andrés que traigan gente a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Lo trajo a Jesús. ¿Y qué labor tan importante tuvo Andrés? Porque si no fuera por Andrés, Pedro no conoce al Señor, y usted y yo no leeríamos primera y segunda carta de Pedro. Y quizás el que hubiera caminado sobre el agua hubiera sido otro. Nunca menosprecies las cosas que el Espíritu Santo te pide, aunque parezcan pequeñas. Tú no sabes lo que pueda suceder. No pudiera haber habido un gran apóstol Pedro si un Andrés que lo trajera a Jesús. No pudiera haber habido un gran Moisés sin un pequeño Aarón a su lado que lo ayudara a hablar idóneamente. El mismo Juan Wesley fue profundamente impactado por la vida de oración de un pequeño grupo de moravos llenos de fe y del Espíritu en una embarcación en alta mar. Este hombre, oyendo orar a aquella gente, se dio cuenta de que no era salvo y ya estaba predicando, pero se convirtió en Juan Wesley, uno de los más grandes predicadores de toda la historia. En la historia de Dios, escuche bien, termino, hay un incontable número de personas sin nombre que han hecho cosas aparentemente sencillas para Dios,
pero que trajeron grandes cambios y resultados. Dar un aplauso a mi Jesús, aleluya. Por eso, ahora sí, punto final, no desees ocupar el lugar de nadie más. Cuando yo amo a Dios y estoy dispuesto a servir en su momento, sirviendo aquí, sirviendo allá, sirviendo acá, Él revela su lugar específico para mí en sus planes. Mientras tanto, ¿qué hago? Soy apoyo en cualquier lugar donde se me necesite. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Mientras descubro mi lugar en específico, soy apoyo en cualquier lugar donde se me necesite. ¿Sabe? Uno de los más grandes males dentro de la iglesia de Cristo ha sido este: cuánta gente codicia, envidia y hasta cela el lugar que otro ocupa, ignorando que Dios le hizo a esta persona específicamente su lugar exclusivo para él o para ella. Cuánta gente se llena de celos en la iglesia porque quiere tener un cargo que otro tiene, o porque quiere tener una posición que otro tiene. Dios no se equivoca. Dile a tu hermano: Dios no se equivoca. Tiene un lugar especial para ti en su obra, y aunque sea el lugar que aparentemente nadie desee, para Dios es importante. Y si no se hace, hay algo que hace falta. Gloria al Señor, aleluya. Vea, Juan el Bautista, el más grande de los profetas, el mismo Jesucristo dijo: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro como Juan el Bautista. Y vea, todos nosotros nacimos de mujer, todos, absolutamente todos, también Jesús, pero él es la excepción. Todas las personas que han vivido a lo largo de la historia, a lo largo de todas las épocas, todas las personas, dice que ninguno de ellos fue como Juan el Bautista. Dice: entre los nacidos de mujer no hay ningún otro como Juan el Bautista, dijo Jesús. Dice: pero en el reino de Dios, aún el más pequeño es más grande que él. Ahora, ¿y sabe cuál fue la función de Juan? Predicar así, mi hermano, pequeñito espacio de tiempo. Su ministerio fue ¡fum! Si el de Jesús fue corto, 3 años y medio, el de Juan fue mucho más corto. ¿Y sabe cuál era su función? Él atraía multitudes. Vea, la Biblia dice que salían de Jerusalén, de Judea, de todas las ciudades alrededor. Venían fariseos, venían soldados romanos, venía toda clase de personas atraídas por la unción que cargaba este hombre vestido con pelo de camello. Sin embargo, mi amado hermano, ¿sabe cuál era su función? No él convertirse en el gran predicador, en el gran profeta y levantar un ministerio internacional. No, su función de él fue simplemente agarrar a toda esa gente y prepararla, porque ya venía Jesús pisándole los talones a él. Alguien me está oyendo en esta noche, gloria al Señor. Pero escuche bien, aún que él fue el más grande de todos los que nacieron de mujer, su labor fue aparentemente insignificante: prepararle el camino a Jesús. ¿Sabe? Lo hizo, cumplió, terminó muriendo una muerte penosa. Le cortaron la cabeza en la cárcel de Herodes. El diablo pudo haber dicho: qué vergüenza de hombre de Dios mandaron en esta ocasión. Un ministerio corto, con toda la unción que tenía, nunca pudo él destacar y sobresalir entre todos los demás, y terminó muriendo penosamente, degollado en la cárcel a manos de un impío. Pero ese hombre insignificante que aparentemente no hizo nada, cumplió. Oh, Padre, ayúdame. Cumplió con su función y su labor específica en el reino de Dios. Hizo exactamente todo lo que Dios le mandó a hacer. Él, mi amado hermano, está ahora disfrutando la gloria y la recompensa de Dios. Porque aunque muchos de nosotros trabajemos 20, 40 o 50 años sirviendo a Dios, y él solamente trabajó 1 año, al final no importa si trabajó 1 año y yo 50, si él hizo en 1 año lo que Dios le mandó a hacer en 1 año, él cumplió con su misión y con su propósito. Y si yo en 50 años no logro hacer todo lo que me fue mandado a hacer, él es mejor que yo. Con todo mi tiempo y con toda mi trayectoria y con todas mis credenciales y con todas mis riquezas y con todo lo que acumule en 50 años, si al final de cuentas, aún teniendo tanto tiempo, no logro completar aquello que Dios me mandó a hacer, él que trabajó 3 meses. Por eso dice la palabra de Dios que los últimos serán los primeros.
Y hay una palabra ahí que entra. Vea, me está cayendo esta cosa. Los que fueron contratados por aquel hombre en su hacienda para trabajar, algunos fueron contratados desde la mañana, pero el hombre seguía trayendo gente a trabajar. Aún faltando una hora para que terminara la labor, todavía trajo a otros hombres. Y cuando terminaron todos, cuando el día laboral, diga el día laboral, porque al final de cuentas el propósito era cumplir con el día laboral, cumplir con las tareas asignadas, cumplir con aquello que el dueño de la hacienda, el padre, se había trazado para hacer. Y entonces cuando terminó todo, estaban todos ahí de pie y él comenzó a pagarles, pero comenzó a pagarles primero a los que habían llegado al final. Y le dio un denario al que había trabajado 1 hora, un denario al que había trabajado 3 horas, un denario al que había trabajado 6 horas y un denario al que había trabajado 9 horas, 8 horas. Y los que habían trabajado más se llenaron de celos y estaban viendo que le dieron un denario a aquel y dijeron: uy, si a ese le dieron un denario que trabajó 1 hora, entonces a mí me van a dar como 10. Pero le dieron 1. ¿Sabe? Desde un principio el hombre había convenido con ellos así: ven a trabajar conmigo este día y te doy un denario. O sea, el hombre le dio exactamente lo que le prometió. No importa que trabajó más, no importa que él trabajó menos, al final, cuando hizo lo que tenía que haber hecho, Dios o esta persona le dio exactamente lo que le prometió. Ahí es donde nosotros aprendemos lo importante que es, mi amado hermano, en nosotros tener un corazón de servicio, una disposición absoluta. Diga disposición absoluta. Pensamos todos los enemigos. Dile a tu hermano: vence todos los enemigos que no te dejan servir. Porque sabes algo, mi amado hermano, haces falta. Dile: haces falta. Haces falta. Dar un aplauso a mi Jesús. Hácelo bien fuerte, por favor. No celes a nadie, porque Dios tiene un lugar, porque hay una función. Gloria al Señor. Levante sus manos al Señor y diga conmigo: derrama sobre mí un espíritu de servicio, Señor. Dile: derrama sobre mí un espíritu de servicio, Señor. Derrama sobre mí un espíritu de servicio, Señor. Derrama sobre mí, dile, vamos, levanta tu voz, dile: derrama sobre mí un espíritu de servicio, Señor. Quiero tener un corazón de siervo, gloria a Dios. Quiero tener un corazón de siervo, gloria a Dios. Quiero tener un corazón como el de Pablo, gloria al Señor. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, aleluya. Que tengamos corazones de siervo, que seamos una iglesia con un corazón de servicio, que podamos ser una influencia poderosa para esta sociedad, que podamos ser una influencia poderosa para nuestra generación, que podamos amarnos, que podamos servirnos unos a otros, que podamos estar dispuestos a trabajar, a ayudar y a cooperar en la obra de Dios, y en el nombre de Jesús, que podamos ver al corazón de nuestro Señor sintiéndose pleno y satisfecho, porque nosotros que fuimos salvos, nosotros que fuimos escogidos por su gracia, levantamos la mano y decimos: sí, Señor, aquí estoy para servirte, para trabajar, para hacer tu voluntad. No importa el lugar donde tú me pongas, no importa la tarea que tú me des, Señor, porque hasta la tarea más insignificante, si eres tú el que la da, es extremadamente valiosa, importante, Señor. Yo te pido por esta iglesia, Padre, que se despierte, Señor, un espíritu de servicio, que se despierte, Señor, un espíritu de servicio, que el espíritu del egoísmo sea quebrantado, que el espíritu del egoísmo sea destruido, Padre, en el nombre de Jesús. Que nuestros corazones comience a surgir, comience a nacer, comience a levantarse un genuino deseo, Señor, por servirte con amor, por servirte con pasión, por servirte con excelencia. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Padre, conviértenos en una iglesia con un corazón de servicio. Conviértenos en una iglesia con un espíritu de servicio. Conviértenos en una iglesia, Señor, con un corazón de siervos. Apláudale a mi Rey, por favor, aleluya.
Aleluya. Oh, Espíritu Santo. ¿Cuántos Dios les habló? Aleluya. Diga gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias por hablarle a tu pueblo, gracias por hablarle a tu iglesia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú levantes una generación de gente con un espíritu de servicio poderoso, Señor, un espíritu poderoso de servicio que puede ver la grandeza aún en las cosas más pequeñas. Tu palabra dice: porque aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será sobremanera grande. Señor, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ofrendar en esta noche. Gloria al Señor.